Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Del versículo número 27, donde dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y hablábamos el día domingo sobre estas palabras del Señor. Y luego en el versículo número 28, en adelante quisiera meditar esta noche con ustedes y quizás llegar al capítulo 15 en el versículo primero. Como un recordatorio, vale la pena que lo recordemos para poder degustar en sí el relato que la palabra de Dios nos dice. Recuerde usted que este evangelio es escrito con un propósito definido. Hay un propósito bien definido cuando Juan escribe el evangelio, y es de presentar a Jesús como Dios, presentar el aspecto divino de Dios, presenta a Jesús como Dios, para que al creer en Él como Dios, tengamos vida en su nombre. Es el objetivo del Evangelio de Juan. Y hemos llegado hasta el capítulo 14 y entrando al capítulo 15, donde está hablando este relato de las últimas horas antes de que el Señor entre a lo que se conoce como la pasión de Cristo. No, en sí no es por la película, ¿verdad? Sino que se conoce como eso, la pasión del ungido, la pasión de nuestro Señor. Esas horas que fueron de un sufrimiento incomparable. Y en medio de esa expectativa que Él obviamente sabía muy bien, conocía, el Señor Jesús, les ministra a los discípulos. Cuando digo ministra es, les imparte, les da no solamente el conocimiento, sino también, si ellos tenían la fe, podían recibir en su ser interno esa bendición de paz que el Señor estaba dando con sus palabras. Y les dice en medio de eso, y recalco, sabiendo Él que estaba a punto de un sufrimiento incomparable, está lleno de paz, está lleno de tranquilidad, de confianza, de seguridad. Y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Giovanni me comentaba algo, que durante la alabanza él estaba acá y recibía una palabra. Me decía él: no sé si es para, perdón, no sé si es para mí o para todo el pueblo. Perdón. Pero decía Giovanni, que una voz le decía: me cantan cantos de libertad, pero están preocupados, están siendo ministrados, o quizás por las preocupaciones de este mundo, afanes y preocupaciones de este mundo. Algo así era, ¿verdad, Giovanni? Y si alguien en algún momento tendría que estar preocupado por lo que le venía del Señor Jesús, ni usted, ni yo, ni nadie más ha estado ni estará en la situación tan crítica como él está. Sin embargo, en ese momento él está diciéndole a los 12: tranquilos, tengan paz, tengan confianza. No se turbe su corazón, no tengan miedo. Ese es un valor tan fundamental del genuino evangelio que nosotros tendemos a olvidar. Y si perdemos ese valor, cuando digo ese valor es esa bendición de tener paz en medio de las peores tormentas, hermano, dejamos de vivir a plenitud la vida cristiana. No le quiero decir que tengamos una actitud de despreocupación, y espero no sonar vulgar con esto, ¿verdad? Pero
una expresión que decimos, y que todo nos valga, pues. ¿Verdad? No, hay cosas que tenemos que hacer durante el día, metas diarias, metas a corto plazo, metas a largo plazo. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Me voy a esforzar al máximo. Pero de allí en adelante tengo que llegar a descansar en Dios. Dios está en control del universo entero. ¿No cree usted que va a estar en control de sus problemas y de mis problemas? Por eso el Señor viene y dice, tranquilos, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, mi paso os dejo, mi paso os doy. Y hablaba el domingo, y no como el mundo la da. Está en esa situación. Eso es lo que está rodeando esa situación. Ahora, versículo número 28 y 29 dice, oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Oiga esto, para que cuando suceda, creáis. Ahora, lo que el Señor está diciendo acá, obviamente lo leímos y dice, si me amarais, dándoles a ellos la explicación real de lo que en sí es el amor, y el Señor se los había demostrado a ellos, dando su vida, y se los iba a demostrar de una manera como nadie más, dando su vida por ellos. Pero ahora Él está hablando con ellos y le dice, pero si vosotros me amarais, si realmente pudieran ustedes sacudirse de esas cosas que contaminan el sentimiento genuino del amor, dice, entonces si me amarais, dice, os regocijaríais porque yo voy al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que el verdadero amor es un amor no egoísta. No lo dice de la mejor manera el capítulo 13 de 1 Corintios, dice que el amor no busca lo suyo propio. Es decir, un verdadero amor, vamos a pensar en el amor del hogar, en el amor, voy a ponerlo no solamente de la pareja, sino que aún del amor de los padres a los hijos. Se ha oído y se vive, y espero que siga siendo así en nosotros, que los padres, si hubiera escasez de comida, preferirían darle de comer a sus hijos que comer ellos. ¿Por qué razón? Porque el verdadero amor es un amor que busca la estabilidad, la alegría de aquellos que aman. Y no es un amor egoísta meramente. Entonces, el Señor le está diciendo ahí, si realmente ustedes me amaran, o escudriñen realmente su corazón, ustedes en lugar de estar tristes por lo que va a pasar, y de estar atribulados porque Él sabía lo que iba a pasar, deberían de alegrarse por mí. Porque yo he dado mi vida entera por ustedes. Y ahora vuelvo al lugar más hermoso en el que puedo estar, de donde salí. Vuelvo a retomar lo que dejé. Y si ustedes realmente me amaran, deberían de estar alegres por esa situación. Preparando su espíritu por lo que iba a venir, que iba a ser un shock emocional para ellos. Recuérdense que los discípulos estaban de una u otra manera esperando que el Señor se levantara y que los liberara del imperio romano. Pero ese no era el plan de Dios. El plan era mucho más grande. Entonces, por eso les dice ahí, si me amarais, os regocijaríais. Él iba a regresar a esa posición gloriosa. Juan 17:15 recalca esto cuando dice el Señor, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esas palabras son sumamente profundas. El Señor está orando al Padre y dice, ahora Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. A ese lugar iba a volver el Señor,
Recuérdese que el libro de Filipenses, cuando el apóstol Pablo habla, dice que él, despojándose de sí mismo, se hizo siervo, se humilló a lo sumo, aún hasta en su muerte fue humillado, para que después fuera exaltado y se le diera un nombre que es sobre todo nombre. Por esto el Señor les habla a los discípulos y les dice, si me amarais realmente, ustedes se alegrarían porque estoy a punto de ser coronado con la gloria que un día tuve y que me despojé por amor al mundo, pero que hoy voy a retomar glorioso. Y les dice, os lo he dicho antes, leímos ahí, os lo he dicho antes, para que cuando pase crean. El único que tiene control de los acontecimientos futuros es Dios. Los hombres a veces nos atrevemos a hablar de parte de Dios y tenemos que ser siempre muy cuidadosos, especialmente con esas profecías que dicen, así te dice el Señor, de aquí a un año te va a pasar esto y esto y esto, o en 3 meses es esto y esto y esto y esto, y pasa el tiempo y no pasan las cosas. Y después la excusa es que no creyó. Cuando Dios habla, y lo que Dios habla, si es Dios, se va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es Dios. Por eso, el único que puede manejar realmente lo que va a venir, que es desconocido para nosotros, es Dios mismo. Y ahí entonces les dice, les digo esto ahora, para que cuando pase, ustedes crean. Y después de que salgan corriendo y queden todos confundidos, y Pedro me niegue, cuando vea que yo resucite, que estoy glorioso, entonces su fe se fortalezca. Y diga, esto no es casualidad, no es un truco, sino que Él nos lo dijo, sabía lo que iba a pasar. Es lo que el Señor le está diciendo acá. Os lo he dicho antes, le dice, es decir, manifestando un perfecto control, óigame esto, un perfecto control, a perfect control of the future. Perfecto control de los eventos futuros. El libro de Efesios habla que dice que Dios ha preparado obras de antemano para que los cristianos nosotros alcancemos realizar esas obras. Dios tiene un control perfecto sobre el plan de su iglesia y de su vida también. Por eso, amados hermanos, es importante que creamos a Dios y creamos su palabra. Primera de Pedro 1:19 habla acerca de la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra profética, y dice, y así tenemos la palabra profética, Primera de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Lo que está diciendo es, confíen en la Biblia, confíen en el mensaje de la Biblia, porque esto les va a alumbrar el camino hasta el retorno del Señor Jesús. Es lo que está diciendo. Crean en la palabra. Y le recalco una vez más para poner de una manera bien práctica. Creer en la palabra es caminar esforzándonos por guardar la doctrina cristiana. Por hacer lo que la Biblia nos dice. Aunque no haga sentido al mundo, hacemos lo que la Biblia nos dice y el Señor nos garantiza bendición a nuestra vida hasta el retorno de Él. Primera de Pedro dice eso, que la palabra profética es la más segura. Ahora, los discípulos fueron instruidos acerca de la resurrección. Ellos sabían que Jesús les había hablado varias veces que iba a resucitar. Por eso es que el Señor les dice, vea esto, les digo esto de antemano para que cuando pase, crean. ¿Sí está conmigo ahí? Les estoy hablando esto de antemano para que cuando pase, crean. Esa palabra sería ya suficiente para que entonces ellos hubieran creído. Y con todo esto yo no quiero de ninguna manera que vayamos a señalar a los apóstoles, porque creo que si nosotros hubiéramos sido los apóstoles, quizá hubiéramos sido peor que ellos. Quizás no. Pero ¿qué pasó? El Señor resucitó. El libro de Marcos capítulo 16, del versículo 9 al 14 le leo lo que pasó. Dice,
Y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, esto es el día domingo, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. 3 años echados a la basura. ¡Ay, qué decepción más grande! Ahora yo voy a hacerme reír de toda mi familia. Llorando y lamentándose. Obviamente no con esas palabras quizá, pero es lo que encontró María. Y llega, dice, cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, le pregunto, ¿ya les había enseñado Jesús que iba a resucitar? Les había dicho antes, para que cuando pase, ¿qué? Crean. Dice que llegó la mujer emocionada, hermano, saltando de la emoción. Sin duda alguna les dijo, ¿qué creen? Que lo vi, está vivo. Y cuando dice que oyeron que estaba vivo y que ella le había visto, mire, dice el escritor, se negaron a creerlo. No solamente dijeron, le vamos a dar el beneficio de la duda a esta señora. No, dijeron, negarse a creerlo es, no puede ser, eso es mentira, es un engaño, no, no y no. Mire cómo es el corazón humano. ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Pues tranquilo, hermano. Él lo ha prometido. Pero nuestro corazón nos dice, ¿qué va a pasar contigo? Mira, las leyes están cambiando, mira, tranquilo. Take it easy. Dios tiene cuidado de sus hijos, así lo dice la palabra. Va a proveer para las necesidades. Presentamos al Señor nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de Él. Confiamos en la oración y decimos, ya, el Señor lo tiene en sus manos. Si el Señor lo tiene en sus manos, Él va a actuar de la mejor manera. Les dice, les digo esto de antemano para que cuando pase crean. Y la reacción humana, y esto es de todos nosotros, no, yo no creo eso. Dijeron ahí que se negaron a creerlo. Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás. Pero mire, pero a ellos tampoco les creyeron. Ni a las mujeres, ni a los otros 2. Como diciendo el Señor, quizá porque eran mujeres, entonces no les creyeron. Les voy a comunicar el mismo mensaje por medio de hombres. ¿Y cuál fue la reacción? Tampoco les creyeron. Dice, después entonces el Señor ya llega y se aparece él mismo. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa. Y dice, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Qué triste, ¿verdad? Ahora, el punto es que nosotros podemos estar en algún momento de nuestra vida en la misma situación. Dios nos habla por medio de su palabra, pero a veces el corazón humano puede negarse a creer. Y nos habla por una fuente que no conoce absolutamente nada, totalmente desapegada de esta otra fuente, que tampoco conoce nada. Y de repente aún en el corazón humano puede haber una incredulidad tan severa y tan dura como la que estaba con los discípulos. Y el Señor va a tener que tratar con nosotros entonces de una manera más directa, como trató con los discípulos, que dice que los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora, ¿fue injusta esa reprensión? Cuando dice, fue injusto si ni siquiera nos advirtió, les había dicho. Se los digo de antemano para que cuando pase, crean. Y pasó. Mire, por eso la batalla que usted y yo tenemos con la dureza del corazón, hermano, es una batalla fuerte. O le gana por medio de la fe, o se hunde por la dureza del corazón. Por eso dice la palabra en Romanos, mi justo por la fe vivirá. Es un camino de fe y para fe.
Déjeme llevarlo entonces al verso 30 y 31. Dice: no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Y dice una frase maravillosa. Dice: y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Dice: levantaos y vámonos de aquí. Ahora, fíjese usted de que uno de los apóstoles, el apóstol Judas, me recuerdo ahorita de que decía un hermano en alguna oportunidad, y me dio un poco de risa esto, que le había puesto nombre bíblico a su hijo. Y un hermano le dice: usted se lo puso porque está en la Biblia, ¿verdad? Y por lo que significa. Y la otra persona, un tanto llena de sí mismo, dice: no, dice, los significados, dice, no hacen ninguna diferencia. Entonces le dijo: pues si los significados no hacen ninguna diferencia, ¿por qué no le puso Judas? Dice. O Caín, ¿verdad? Es decir, siempre se trata de buscar ahí. Pues el mentado Judas, no el bueno, sino que el Iscariote que traicionó al Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 6, versos 70 y 71, dice: Jesús le respondió: no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros, dice, es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Ahora, le comento esto porque fíjese que el Señor estaba en un control total aún de los momentos de su pasión. Escogió a Judas sabiendo lo que Judas era. ¿Usted cree que el Señor Jesús no sabía que Judas se robaba lo que la gente daba? El Señor lo sabía muy bien. Sabía muy bien quién era Judas, al grado que cuando está en las últimas horas de su ministerio y está en el aposento alto con los apóstoles, habla, dice: uno de vosotros me va a entregar. Pero no era como que el Señor estaba viendo: voy a decir ahí para ver quién se inculpa, a ver quién cae. No, él sabía muy bien. Al grado que cuando está con Juan, Juan le pregunta: Señor, ¿quién es? Y le dice: al que le voy a dar el bocado ese, sabía muy bien quién era Judas. Y Judas dice que en este caso, hermano, abre su corazón aún para que el mismo diablo llene su corazón de eso. Ahora, el punto es que para llegar a Jesús, cuando le hablo esto, el Señor no llegó a la cruz por pecador o porque el diablo tenía algo en él, porque claramente dice: está a punto de venir el príncipe de este mundo. Está a punto de entrar a la escena y tener sus 15 minutos de fama. Está a punto de creer que me ha vencido. Pero en medio de todo él tenía un control total y absoluto. Porque dice: y él en mí, hablando del diablo, no tiene nada. Es algo que nadie, absolutamente nadie puede decir, sino solamente el Señor Jesús. Por más santo que yo me crea hoy o usted se crea hoy, usted y yo no podemos decir: el diablo en mí no tiene nada. Algún pecado nosotros cometemos o cometeremos. Sin embargo, la frase que el Señor dice: en mí él no tiene nada. Eso es maravilloso, hermano. Por eso su sangre es la única que puede limpiar los pecados, la única sangre poderosa. El diablo no tenía nada de pecado en Jesús para detenerlo en la tumba. Santiago 1:15 habla y dice: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado, hermanos? Entonces, cuando él habla y dice: tranquilos, está hablando acerca de la resurrección. Voy a resucitar porque el diablo en mí no tiene nada. No hay nada que me pueda detener en la tumba. Conocía muy bien las leyes celestiales. Sabía que lo único que puede engendrar muerte es el pecado, y el Señor no tenía absolutamente nada de pecado. Por eso les dice con los Corintios, 1 Corintios 15, del 55 al 56, yo le leo las palabras del apóstol Pablo, maravillosas. Dicen:
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Mire, es importante esto, no le voy a llevar a muy largo esta noche, pero yo creo que lo que hoy estamos viendo es tan fundamental, tan fundamental. Y por eso hablamos de que el Señor está aproximado a la muerte física, pero sin embargo está lleno de paz, lleno de confianza, diciendo, tranquilos, estoy en control aún de mi propia muerte. Pablo, hablando sobre esto, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué es lo que trae muerte? El pecado. Si el pecado nunca hubiera entrado al mundo por medio de Adán y Eva, hermano, nunca nos hubiéramos muerto. Eso no estaría en un decreto. Seríamos eternos, como lo es Dios. Y como lo vamos a hacer, porque Él nos ha prometido vida eterna. Vamos a ser limpios totalmente de todo este cuerpo de pecado. Ahora, Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, participó también de lo mismo para anular, para terminar, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar, muy importante, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Por favor, repita conmigo y diga, temor a la muerte. Muy importante eso. El Señor está a punto de llegar a la muerte física. Le pregunto, ¿cómo estaba? Estaba, hermano, cuando estaba con los discípulos, ¿estaba intranquilo o estaba tranquilo? Lleno de paz, ministrando. Más adelante lo vemos en el Getsemaní, que dice que su alma se angustió ya cuando comenzó ese proceso. Su humanidad se angustia de lo que sabía que estaba por venir, hermano, pero mientras estaba en el momento de ministrar, está tranquilo, con paz, con seguridad. Y estaba a punto de morir físicamente. La traducción lenguaje actual, quiero leérsela porque dice en el versículo 15 de Hebreos 2, dice, la TLA dice, con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Le repito, con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Ahora yo le voy a decir que quizás mucha gente no está, a lot of people is not advertising his fear of death. Mucha gente no está publicando, ay, viera que yo tengo un miedo a la muerte. No lo dicen, pero mucha gente sí lo tiene. Y a lo menos quisiera dejarle de mi propia consideración yo, dos elementos que manifiestan de una u otra manera el miedo a la muerte. Dice el libro de Hebreos, cuando vimos ahí en el versículo 15, dice que Él vino a librar a los que por el temor a la muerte están sujetos a esclavitud. Es decir, cuando yo tengo miedo, si tengo una vida en un constante temor a la muerte, no voy a vivir. Porque voy a estar todo el tiempo intranquilo. Y de una u otra manera, sí, la gente debe de tener temor a la muerte si no tiene a Cristo, porque le espera una condenación separada de Dios por toda la eternidad. Ahora, Dios sería injusto si no hubiera dado una salida, pero ha dado una salida gratis. Solo hay que creer. Ahora, esas dos cosas con las cuales, a mi propia opinión, cómo se manifiesta que la gente está con temor a la muerte, una de ellas es la esclavitud religiosa. Y voy a decir esto con cuidado y hasta cierto punto respeto en el marco de lo conveniente. Por ejemplo, yo he conocido, he hablado y he escuchado de personas católicas que usted les pregunta, ¿y usted es católico? Dice, sí. ¿Y va a misa? No. Pero dice que es católico. Y se confiesa. De vez en cuando lo necesito. Hay una serie de
ritos que todas las religiones, la religión católica entre una de las que más manifiestan eso, que dicen, para poder entrar al cielo, para poder tener la vida eterna, tiene que guardar los sacramentos. Aún, por ejemplo, la más, diría yo, apegada, la más fuerte en relación a la muerte, es la doctrina del purgatorio. No sé si usted lo ha escuchado. Pero los católicos creen que cuando una persona muere, se va a un lugar de tormento para purificar su alma y que pueda entrar al cielo. Es lo que llaman el purgatorio. Y que ahora no tanto, espero, pero no sé, pero antes era muy común que para que esa persona saliera más rápido del purgatorio, le celebraran misas en su nombre aquí, y obviamente eran misas compradas. Entonces la gente, imagínense, está diciendo, se murió mi hermano, mi padre, mi madre, mi hijo. Entonces, ¿cómo hago para sacarlo del purgatorio? Y ese ni iba a misa, ni se confesaba, ese de estar bien sucio. Entonces, por temor a la muerte, tenían que hacer ritos religiosos, porque tenían temor a esa, diríamos, esa etapa que está para todos. Pero el temor a la muerte nos puede hacer esclavos de la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad no es una genuina devoción cuando usted le sirve a Dios, cuando usted canta a Dios, cuando usted habla de Dios, porque de la abundancia de su corazón usted lo hace porque no puede callar, porque lo siente dentro de usted. Cuando actuamos movidos por los impulsos internos del Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros lo hacemos, como por ejemplo, y voy a decir esto una vez más, haga de cuenta, el Señor nos manda a que seamos luz del mundo. Pero hay ciertas religiones donde tienen que salir a hablar de su movimiento, porque si no, no entran al cielo. Una de ellas, los testigos de Jehová. Por eso va a ver ustedes que muchos cristianos cometemos el error de decir, aprendamos de los testigos de Jehová. No seamos tontos, no. Ellos van porque en su teología tienen que hacerlo, porque si no, no entran al cielo. Entonces son esclavos por temor a la muerte. ¿Sí me explico? Otra manifestación donde se manifiesta el temor a la muerte es simplemente el hecho de aquellas personas que se aferran a la vida. No hay nada de malo con cuidarse y es bueno que nosotros cuidemos nuestro cuerpo para durar más, para llegar a viejos y tratar de llegar lo menos achacosos posible. Pero ¿cuánta gente hay que se aferra a la vida? Mire, la otra vez yo me tuve una gran decepción con una persona familiar que lo conocí. Su padre tenía ya arriba de 80 años. Y entonces yo le pregunté, mira, ¿y qué han pensado si ya entra en un estado de ser mantenido con vida artificial? Es decir, cuando hablo de vida artificial es que lo van a entubar, pues. Que si le quitan el tubo, pues se va. Y entonces me dice, fíjate que él me dice que si se muere, estoy hablando arriba de 80 años, quiere que lo resucite. Padre mío, dije yo. Es una realidad. Mire, hermano, y hablamos de la muerte porque eso todos lo vamos a pasar. Si el Señor no viene. Otro punto es, y hay muchos, en algún momento, una hermana años atrás me dijo, pastor, no hable de la muerte. Me dijo. Así me lo dijo, no hable de la muerte.
Y le dije yo, ¿por qué? No, me dice, es que no sé. Yo no tengo miedo, pero no hable de la muerte. No me lo tenía que decir. La otra manifestación es el temor a la muerte, de no querer dejar este mundo. Hay gente que no lo quiere dejar, hermano, porque dice, no, pero ¿a quién le va a quedar todo lo que me ha costado? Mire, hermano, por eso cantábamos, ¿verdad? Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro y mar de cristal. ¿Qué calle camina usted? Hermano, mire, cuando el apóstol Pablo llegó allá, hermano, le aseguro que él por su cuenta no hubiera querido regresar. Entonces le dijeron, Pablo, mira, todavía están un montón de iglesias allá que están incrédulas. Sería muy conveniente que bajaras todavía un ratito más. Pero hermano, ¿qué será esa dimensión? Por eso el Señor le dice ahí, si me amarais, estarían contentos a donde yo voy. Pero ahí andaban los discípulos todos tristes, y aunque no lo dijeron, se manifestó, porque cuando llegaron después, las mujeres, ¿cómo los encontraron? Llorando y lamentándose. Cuando ellos, en ese momento, porque Dios ya se lo había dicho, hubieran estado, ahorita no entendemos qué está pasando, pero recuérdense que nos lo dijo. Y solo esperemos, porque de que se va a manifestar, se va a manifestar. Pero no fue la actitud que él encontró una actitud muy humana, muy normal. Y le tengo que decir esto, si usted siendo cristiano, si yo siendo cristiano, no tengo una vida anormal en relación al mundo, hay algo raro dentro de mí. Porque los cristianos, nuestra forma de hablar, de conducirnos, de confiar, de creer, es anormal al mundo. Y eso es la vida, y como le digo, una línea muy delgada, pero tampoco que usted vaya a trazarla y ser un irresponsable, ¿verdad? Pero una vida de confianza, una vida de falta de temor a la muerte. Por eso, el no querer dejar este mundo es otra de las manifestaciones que tenemos miedo a la muerte. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Si algún día usted tuvo miedo a la muerte. Dice, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el resto del capítulo, que por cuestión del tiempo no lo vamos a ver, habla acerca, dice que tenemos herencia con Él. Así que si usted no se quiere ir cuando le toque irse, porque dice, ay, cómo me ha costado todo y ahora ¿a quién se lo voy a dejar? Mire, hermano, lo que nos espera allá, no, lo que usted pueda tener aquí, yo sé que usted es ultra, súper bendecido, lo que nos espera allá, hermano, no, es que no hay comparación, no hay comparación. Yo quisiera decirle es 1,000,000 de veces más, pero no hay comparación. Es algo que no tiene comparación. Por eso, a la muerte, cero temor. Por eso aún los creyentes, hermano, cuando nos toque ese día de la partida, por la persona que se fue, tendríamos que estar felices. Y aunque suene contraproducente, pero diciendo, qué envidia me da. Suena muy contraproducente, pero es la realidad. Esa persona, ¿qué acaso Pablo no dijo? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir qué es? ¿Cuántos creen eso? Es la doctrina cristiana, por eso le digo yo, es una vida anormal. Pero el morir dice que es ganancia. Entonces terminemos. 15:1. Quiero dejarlo en el 15 para que vayamos ya avanzando en esto. 15:1 dice el Señor, siempre en ese mismo setting donde estáis. Yo soy la vid verdadera. Este fue el último de los 7 yo soy que el Señor manifestó. Había manifestado que era el camino, que era la verdad, que era el buen pastor, que era la puerta de las ovejas, que era la luz del mundo. Pero este es el último, dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, le dejo esto y con esto concluyo. El Señor dice esto porque hay suficiente base en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel, la nación de Israel, los religiosos de Israel, sabían que la Biblia decía que Israel era la vid de Dios.
Entonces cuando el Señor viene y dice, yo soy la vid verdadera, está diciendo, todo el sistema religioso judío no es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Termino con esto, solo para que carguemos esto y luego el próximo viernes, si no lo permite, hablamos acerca de esto. Isaías 5:7, le voy a leer 3 de muchos que están ahí. Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Isaías 27:2-3 dice, aquel día se dirá una viña de vino, de ella cantad, yo el Señor soy su guardador y cada momento la riego para que nadie la dañe de noche y de día. Hablaba de Israel acerca de la viña. Jeremías 2:21 dice, pero yo te planté como vid escogida, hablándole a la casa de Israel. Oseas 10:1, Israel es un viñedo frondoso. Ellos creían que ellos eran la vid de Dios. Pero en ese momento el Señor les está diciendo a los discípulos, yo soy la vid verdadera. Por eso estamos dichosos nosotros de tener participación en el cuerpo de Cristo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar, está aquí para consolar, para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí,
muévete en mí. Gracias, Espíritu Santo.